El objetivo de las guías, ¿cuál crees tú que fue hacer esta guía? ¿Para qué? Entender la filosofía. Entender O la filosofía y sobre todo y su origen, ¿cierto? Sí, eso. ¿Qué pudiste entender de ahí? Todo empezó en Grecia Sí, gracias a los mitos. exacto, ¿cierto? Es que lo que pasa es que Sí. el hombre desde un principio ha tratado de darle explicación a los fenómenos de la naturaleza, a su propia vida también, porque cómo fue formado el universo. Y las explicaciones que existían al principio eran explicaciones que eran más religiosas, mitológicas, ¿ya? Ujú. Entonces, los antecedentes que nosotros tenemos de filosofía propiamente tal, se empezó a pensar filosóficamente más o menos, se cree como en el siglo 8 antes de Cristo, ¿ya? Con los presocráticos, con los que estuvieron antes de Sócrates, que algunos tenían teorías de creación del universo, ¿ya? Pero fue Sócrates recién el que empezó como a consolidar ese pensamiento filosófico, y Platón, que es lo que tengo ahí amarillito, en Atenas, Grecia, ¿cierto? Finalmente definió lo que era la filosofía, ¿ya? Que es este amor hacia la sabiduría, ¿cierto? Y que es bastante racional, que se rige por el pensamiento, por el logos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener claro eso, que es importante, que el origen, que es un concepto que estaba desde, se hacía una actividad que se hacía antes, pero el concepto se acuñó y lo acuñó Platón, y según Platón fue Sócrates el que dio esa definición. Eso aparece acá. Lo otro sobre se entregan antecedentes de la religión griega, ¿ya? Ustedes saben que eso era politeísta, ¿sí? Sí. Politeísta quiere decir que formaban Dice uno. como visión, su visión. ¿Tengo otro estudiante ahí? Escucha a alguien más. Varios dioses lo conformaban, y ahí nos damos cuenta en el relato de la Odisea cómo están presentes esos dioses y cómo determinan un poco la vida, la existencia de los seres humanos, porque finalmente serían los dioses. En la filosofía antes, la religión pensaba en el mundo de manera determinista, que pensaba que el mundo ya estaba como prefijado lo que nosotros íbamos a hacer y que los dioses lo determinaban un poco. Estaba el destino muy presente en la vida de los seres humanos, y ahí uno se da cuenta en textos como la Ilíada o la Odisea, que son citadas en esta guía, ¿ya? También está la tradición órfica, que trataba de concebir y se cuestionaba cómo éramos nosotros los seres humanos. Y ellos igual se daban cuenta que había una parte luminosa, como bien noble de nosotros, y otra parte más oscura. Y pensaban que nosotros podíamos evolucionar, podíamos mejorar, pero que reencarnábamos, y en esas reencarnaciones teníamos la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿ya? Las obras principales como de ese tiempo eran las tragedias, como las de Hesiodo, ¿ya? Muestra cómo el sujeto está como jugando, trata de combatir el destino que tiene, como por lo general el destino es bastante trágico, ya, porque las tragedias terminan así. Entonces se enfrenta un poco a lo que quieren los dioses y enseñan, dan lecciones de que finalmente lo que ocurre es la voluntad de los dioses, y enseñan a ser bastante más humildes. Y las tragedias, lo otro que hacían, otra función que tenían las tragedias, era mantener el statu quo, el orden de la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque enseñaba que la persona que se rebelaba a los dioses, y a ser religioso también, porque si tú te rebelabas ante ellos, igual ibas a terminar, ibas a tener un final trágico. Entonces, esa era la función principal que tenía la tragedia, ¿ya? Y por eso también se la menciona en este texto. Sobre la conciencia mítica y el logos, ya sabemos que son dos conceptos que igual se contraponen un poco, porque los mitos dan una explicación de los elementos, de las divinidades, de nuestro origen, pero una explicación que no tiene un asidero racional, ya que no está basado ni en ciencia, ni en pensamiento científico, no está basado en nada más que en creencias, ¿ya? Se cree que cierto Dios se manifiesta, ¿ya? Y opera en la naturaleza.
Ya, y ahora nos confrontamos a todo lo contrario, ¿cierto? Que es el logo, que es el pensamiento, y el pensamiento, en este caso, es el que rige la filosofía, ya las ideas. Por eso la filosofía es teórica, no es práctica, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a pasar después a otro, y ahí destaqué los conceptos fundamentales. Hubo revoluciones en ese tiempo como sociales para que surjan nuevas maneras de pensar, porque fíjense que tuvo que cambiar todo el pensamiento filosófico, mitológico, no filosófico, anterior, toda esa manera de entender el mundo de manera mitológica cambió en un momento. ¿Qué generó ese cambio? Por lo general los cambios de pensamiento los genera los cambios en el contexto. Es lo mismo que ahora, nosotros estamos pensando de una manera distinta porque están ocurriendo acontecimientos que nos hacen que ya no veamos como normales algunas cosas que anteriormente nos parecían normales. Bueno, acá en Grecia igual había un régimen de gobierno, una sociedad bastante aristocrática que tenía una pirámide bien manifiesta, donde operaba el linaje, donde estaban las castas súper bien estatuido, se mantuvo de alguna forma después con estos cambios que se producen en Grecia, ¿ya? Siempre igual el sistema de castas va a funcionar, ustedes se van a dar cuenta siempre, ¿ya? No hay sociedad que no tenga este sistema, esta jerarquía. La diferencia es que aparecen nuevas ideas que dan origen a un gobierno que es democrático, ¿ya? Y esas nuevas ideas van surgiendo porque el sistema socioeconómico va cambiando de una economía que se mantenía de agricultura y que era más o menos estática, surge otra que se mantiene por el comercio y que empieza a ser más productiva y empiezan a descansar más y a tener tiempo, y eso va dando tiempo también para pensar, para filosofar, ¿ya? Y para replantearse el mundo de otra manera. Así que esos son como antecedentes que va teniendo la filosofía, ¿ya? Y fue generando todo un cambio de pensamiento, ¿ya? Que dio origen, por ejemplo, a un sistema ya que es más democrático. La poli griega es un ejemplo de la democracia, ¿ya? Se pensaba en ese tiempo que los seres, todos nosotros, de hecho eso es una afirmación, somos seres políticos, ¿ya? Pero aunque, como les comentaba yo, aunque se tuviese este cambio de pensamiento, y esta nueva forma de gobernar igual se mantenía en la pirámide, ¿ya? Los griegos, de hecho, tenían sus esclavos, los esclavos no votaban, ni las mujeres, ¿ya? Y nada de eso. Aunque sí había mujeres filósofas o escritoras como Safo, poetas. Bienvenido, Ulises, estamos revisando la guía, atrasaditos, pero igual. Dice, responde a tu cuaderno a qué se le atribuye el término de filosofía. Ulises, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo están? Sí. Oye, ustedes nos muestran los rostros, qué fea la actitud. ¿Qué sería la filosofía? La búsqueda de respuestas a preguntas existenciales. Sí, sí. ¿Y a quién se le atribuye el término? ¿Quién lo acuñó? ¿Cómo se llama ese dios? No habían dioses aquí, los dioses en otra parte. Un pensador. ¿Qué querían ahí? ¿Quién lo acuñó? Miren, lo tengo destacado ahí. ¿Quién sería? Sócrates. Sí, pero Sócrates. Según Platón, Sócrates acuñó el concepto, pero es Platón finalmente el que lo define. Acá dice, el primero que propuso en un texto la definición precisa fue Platón, quien atribuyó a Sócrates la idea de filosofía. ¿Ya? Obvio, no se van a acordar tanto porque estos nombres no suelen ser tan comunes, a no ser que los vean seguido, ¿ya? Crea un dibujo de un hombre pensante, bueno, eso lo tendría que ver en lo que me han enviado ustedes, y elabora un mapa conceptual con los antecedentes históricos filosóficos, que es lo que nosotros conversamos ahora, ¿ya? El LIRMI, voy a revisar actividades.
Yo hice el mapa conceptual, pero según mi papá está malo. Lo puedes subir al IRMI, voy a agregar la opción en IRMI que en la, ¿cómo se llama? Que en la última tarea en la que voy a mostrar, tareas, voy a mostrar enseguida. En esta tarea de origen de la filosofía, que es filosofía, me pueden agregar sus dibujos, ¿ya? Este video explica más fácilmente lo que es la filosofía, que es lo que Fernanda me había comentado. Y luego, ¿cierto? Explica el origen un poco, en qué consiste y la diferencia que tiene con la filosofía. ¿Ya? El estudiante que está acá, que le estoy escuchando el audio, ¿quién es? Identifíquese, por favor. Anónimo. Vamos a revisar evidencia entonces de ustedes. Creo que es el Daniel. ¿Mm? ¿Quién es? Creo que es el Daniel. Y no se identifica, qué feo. Ya miren, voy a bajar ahí. Vamos a ver alguna respuesta de Ulises, por ejemplo, él respondió a esta actividad. ¿Qué es filosofía? Es algo que busca una respuesta a la naturaleza. ¿Ya? Veamos la respuesta de los compañeros. La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, causas y casos naturales. Es como la mamá de todas las ciencias, ¿ya? La madre, la ciencia experimenta y la filosofía, esa es la respuesta 2. Mire, otro concepto de la madre de todas las ciencias, sí, porque la ciencia igual tiene mucho de pensamiento lógico, pero la diferencia, dice, la filosofía es el arte de pensar, este es de Eli, es el arte de pensar y cuestionarse las cosas, razonar, hacer preguntas acerca de la vida, el universo y la existencia, preguntas las cuales no tienen la única respuesta, ya que son algo así como subjetivas. Mire, está bastante completo lo que dijo Evelyn, ¿ya? Y como dicen ustedes sobre la esencia de todo, incluso de nosotros como sujetos pensantes. De hecho, después cuando hay ramas de la filosofía, algunas que se abocan al pensamiento, otras que se abocan a la existencia, y todas tienen esto, ¿ya? Que se cuestionan bastante. Y es bastante, ¿en qué se nota lo subjetivo? Que acá no hay un sistema que sirva para todos. Cada filósofo impone un pensamiento nuevo de algo. Incluso ustedes están llamados a hacerlo. Yo estoy llamada a ser filósofa. Todos lo estamos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental? Me voy a quedar con la última entonces, con otra. Con la de Diane, entre ciencia y filosofía. Ella escribe que la filosofía es como la mamá, en principio de pregunta. No sé por qué tiene más preguntas. Estas son preguntas que ya se hizo. A ver, voy a ver uno que entienda un poquito más. Daniel, ¿eres tú? No. ¿En qué se diferencia la ciencia de la filosofía? En que la ciencia busca respuestas que se puedan ver a través de la tecnología avanzada y la filosofía busca respuestas a la razonable. Ya, aquí respondemos a la segunda pregunta. La diferencia entre la ciencia y la filosofía. La ciencia está basada en hechos empíricos. Busca explicación a las mismas preguntas, quizás ya. Aquí lo que se diferencia en la pregunta es que yo puedo comprobar la respuesta en la ciencia, con la ciencia. Yo puedo investigar, puedo ver. A eso se refiere a lo empírico, algo que yo pueda percibir con los sentidos, algo que yo pueda estudiar, ¿ya? Entonces la ciencia incluye experimentación, la ciencia incluye práctica, la ciencia incluye relacionarse con la realidad de manera más concreta,
En cambio, la filosofía es solo un pensamiento, sistemas de pensamiento. Y este es un pensamiento bastante recursivo en el sentido de que son preguntas que me voy haciendo y generalmente de una pregunta surge una nueva pregunta que me hace profundizar mucho más en lo que estoy analizando, investigando. ¿Ya? Entonces, eso. Les voy a abrir los micrófonos, necesito que ustedes me planteen y me digan si es difícil. Ulises, Fernanda. ¿Ulises? Fernanda, pasó? necesito que reinicien los audios y participemos para cerrar la clase. Bueno, ¿Ya? Si se hace difícil o no entender estos conceptos, no. ¿no? Si hay alguna duda con respecto a lo esencial de qué es filosofía, ¿creen que lo entiendan o no? ¿Sí? ¿Tú, Lisa? Sí, ¿Sí? sí, también. Dudas como acá me dicen Sí. preguntas filosóficas, porque estamos hablando de la clase, ¿hay vida después de la muerte? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Cuál es el origen de todo? Hay algunas preguntas acá que son científicas, ¿no? Miren, quiero que analicemos estas preguntas que están acá. Dice, Ulises, ¿hay alguna de estas preguntas, de esta lista que está acá, que a ti te parezca que no sea filosófica? ¿A mí? No, ¿Crees que todas son o no sé. filosóficas? ¿Habrá alguna de estas que podamos comprobar y que sea más científica? ¿De cuáles? ¿Mm? De las preguntas que yo Yo destaqué creo aquí, que, yo creo que la de si hay vida en otro planeta. ¿cierto? Esa podría ser una pregunta Esa sí, científica. puede ser. Ya, muy bien. Ahí nos damos cuenta que sí entendieron estas diferencias, ¿cierto? Bien, Ulises, porque esa pregunta igual se podría comprobar. ¿Hay vida después de la muerte? No tenemos idea. Ya, ya es como... veamos otras preguntas filosóficas que se plantearon los compañeros. Aquí hay que mejorar eso porque no era lo que se preguntó, ¿cierto? No había que hacer un cuestionario, sino que plantearse preguntas filosóficas. Y acá, ¿es realmente necesario ser feliz? ¿Crees, Fernanda, que es una pregunta filosófica? Sí, Ya, sí. podría ser. ¿La ira es parte de la perfección? Mira la pregunta. ¿Qué te parece? Pregunta filosófica, ¿no? Es que yo me lo pregunté porque Ah, son por el... tus propias preguntas, pero sí es una pregunta filosófica. ¿La raza humana Ah, simplemente es el mal en la Tierra? Ya, sí. La condición, y ya te está hablando de como un poco más de moral. Y nos estamos guiando a nuestra propia destrucción, ya son reflexivas. Si yo me doy cuenta, una pregunta filosófica es así, es bastante reflexiva. Así que uno se sienta a pensar, ¿ya? ¿Qué podríamos responder? Miren, ahí no me doy cuenta que lo filosófico es así, porque yo voy a responder a algo que a lo mejor va a ser totalmente diferente a lo que va a responder el estudiante anónimo o Ulises, ¿ya? Eh, así que eso. ¿Entendimos el concepto de filosofía sí. entonces? ¿Sí, Ulises? Sí. Ya. Como les decía, voy a dar un espacio aquí en esta actividad para que me suban los dibujos, ¿ya? De todas maneras, ya si retornamos a clase yo voy a pedir esos materiales, pero la idea es que no sea necesario que ustedes se ordenen. Y para eso me pueden subir la evidencia. Voy a subir este video, y este video, en este voy a solicitar que ustedes me añadan la evidencia de los dibujos de los mapas. Bueno, Profe, dígame, Fernando. yo no sé dibujar, así que me salió medio feíto el hombre pensante. Ya. No, pero si yo tampoco sé dibujar. Y a mí me gusta que dibujen igual, aunque uno no sepa, tiene que responder y aunque quede algo muy, muy abstracto, lo voy a interpretar. Así que no se preocupe. Okay. Un abrazo, estamos en contacto, revise la plataforma LearnMe, fíjense que pueden responder acá.
la vamos a utilizar. La idea es que ustedes cuando regresemos a clase no estén agobiados con cosas pendientes, ¿ya? Entonces, por eso estoy haciendo esto, estoy subiéndolo y todo. No quiero agobiarlo, pero de vuelta voy a enviar una evaluación para al menos tener, ver si hay algunos progresos y todo. Bueno, Ok. ¿dudas antes de cerrar? No. ¿No? Ya. Un abrazo enorme, entonces me despido y doy por finalizada Nos la vemos. clase. Adiós.